Muy bien, hola a todos, estamos de vuelta con un nuevo formato que vamos a experimentar. Es un formato que está sobre todo inspirado en la transmisión en vivo y en el streaming. Así que vamos a ver con un breve repaso cuáles son los hechos o digamos los fenómenos que han acuciado más a nivel político y social en España en estos últimos días. Y vamos a hacerlo desde una perspectiva distante, es decir, no vamos a adoptar una postura ideológica ni tampoco vamos a intentar priorizar una cuestión ética sobre otra o algo similar. Vamos a ver una panorámica y vamos a explicar un poquito de forma somera, de forma abierta, no de forma simple, pero sí de forma sencilla, cuáles son los aspectos primordiales de estas cosas, de estos fenómenos que se dan en España en estos días y que son importantes, pues también para comprender cuál es la línea actual de la política y de la sociedad española, ¿no? Vamos a empezar viendo que los economistas piden al gobierno que deje a un lado la subida del salario mínimo interprofesional. Bien, lo primero de todo, no voy a usar un periódico como tal, yo voy a intentar usar siempre diferentes fuentes de información para no extraer conclusiones sesgadas, es decir, aunque usemos un periódico u otro, vamos a intentar siempre, como digo, mantener una visión que no esté de alguna forma adulterada, lo cual es casi imposible, pero vamos a intentarlo, ¿vale? En primer lugar, el salario mínimo interprofesional está siendo, digamos, núcleo de debate dentro del propio gobierno, que es un gobierno de coalición de Unidas Podemos y de Partido Socialista, ya que, aunque ambos están de acuerdo a priori en la importancia de la subida salarial, del salario mínimo interprofesional, sí es cierto que hay detalles que son totalmente, digamos, diferenciadores entre ambos partidos políticos. Digamos que la facción más radical es Unidas Podemos, que está solicitando la subida de 1.200 euros para los próximos tiempos, ¿no? 1.200 euros como salario mínimo interprofesional, lo cual a priori pues, puede sonar un poco alto para la España actual, ¿no? No obstante, claro que es una gran idea que todo el mundo como mínimo cobre eso, ¿no? ¿Qué sucede? Que dentro de la facción del gobierno, del Partido Socialista, que es el grupo mayoritario del gobierno, ha habido, digamos, un disenso con respecto a esto. La propia ministra de Economía, que se llama Nadia Calviño, ha dado su punto de vista de que podría ser amenazante para la propia economía, ya que podría generar más paro. Y claro, ¿por qué es esto? Porque al subir el salario mínimo estás, digamos, estableciendo el umbral mínimo legal de cobro, lo estás elevando, lo que implica que todas aquellas economías empresariales que no tengan liquidez suficiente para cumplir con esto en términos legales, pues se van a ver o bien obligadas a la economía sumergida o bien obligadas a no operar, ¿no? Y por tanto, esto dificulta más el trabajo de algunos empresarios que tengan una economía precaria, ¿no? Y esto es debido a que simplemente al subir el umbral mínimo, el espacio que hay entre el umbral actual y el futuro, digamos ese espacio que hay, es justamente el de las empresas y los empresarios que no tienen más liquidez que la de este umbral. Y claro, eso es muy importante. Estas personas se verían abocadas, actualmente pueden dar, digamos, puestos de trabajo, pero se verían abocadas, digamos, obligatoriamente al cese de esa actividad legal. ¿Qué sucede? Que eso sería muy malo porque al final, al no producir en términos financieros, pues tampoco contribuye al Estado, lo que implica que no paga sus impuestos, ya sea porque no los está pagando en B, por economía sumergida, o ya sea porque directamente no está produciendo, ¿no? Ni siquiera ilegalmente, simplemente no está produciendo. ¿Qué sucede? Que se intenta rescatar a ese sector, ¿no? Pero, por otro lado, Unidas Podemos lo propone como una forma de crear justicia social, para que las personas cobren como mínimo 1.200 euros en un futuro, porque esto no es para ahora, eso serían los próximos tiempos, cobre como mínimo 1.200 euros, que se supone que es lo mínimo loable que debería cobrar una persona por trabajar en lo que es la jornada completa.
Cabe decir y recordemos siempre que la jornada completa es, digamos, la estrella polar para poder determinar estas cosas. Es decir, que si tenemos media jornada sería proporcional al salario mínimo interprofesional de la jornada completa. Ese es el indicativo, ¿no? Es el canon para saber cuánto debería cobrar una persona, trabaje las horas que trabaje por contrato. Lo importante sobre todo es cuánto trabaja una persona, ya sea temporera o ya sea empleada del hogar o ya sea de cualquier otro sector, tanto por jornada laboral, es decir, si trabaja un solo día, cuánto debería cobrar, o si tiene un contrato, pues cuántas horas echa, proporcionalmente cuánto debería cobrar como mínimo legalmente, ¿vale? Más allá de que haya horas complementarias por un lado y por otro lado, pues horas extras, ¿no? Que también están reguladas por ley. Pero lo importante aquí es entender que en 2020 está, digamos, el salario interprofesional 950 euros. Aquí vemos una evolución del salario mínimo interprofesional a lo largo de los años. En 2003 en España se cobraba un mínimo de 451,20 al mes, digamos al día, para trabajar un solo día, lo que es una jornada, 15 euros con 04. Pero en 2019 era de 900 euros y 30 euros lo que es la jornada, ¿vale? Hoy en día podemos verlo, buscarlo directamente. Interprofesional 2020. Nos sale que 950 euros al mes en 14 pagas, creo recordar, ¿no? Vamos a verlo. En 14 pagas 950. En 12 pagas sería 1.108 euros. Y bueno, en total sería 13.300 euros al año, ¿ok? Ese sería el salario mínimo interprofesional en el año 2020. Cabe decir que creo que todo el mundo queremos que todo el mundo cobre lo máximo posible. Pero aquí hay, como Nadia Calviño ha querido entrever, lo cual a mí me ha impresionado mucho, puesto que el gobierno socialista que tenemos actualmente, en general, no suele expresar este tipo de conformidades, ¿no? Al menos no tanto en público. Pero sí es cierto que Nadia Calviño ha dicho que le preocupa el impacto que pudiera tener elevar en exceso el salario mínimo interprofesional. Es algo que yo creo que debería preocupar a toda persona que tenga competencias con respecto a ello, ya que es un hecho. Es un hecho que si subes mucho el salario mínimo, estás perjudicando a lo que es tanto a la contratación como a la economía como tal. ¿Por qué? Porque la política debe tener una función regulatoria de lo real, no de lo ideal. Es decir, que por mucho que pensemos que en política se puede hacer cualquier cosa, la verdad es que no es así. Estamos intentando simplemente hacer políticas públicas para regular lo real, aquello que existe. Y si, claro, si ponemos el salario mínimo profesional muy alto, 1.200 se puede ver, pero en 5.000, ponte tú. ¿Qué empresario va a empezar a emprender en España si tiene que pagar como mínimo 5.000 euros a una persona, ¿no? Claro. Sé que esto es demagogia, pero es para en extremo ver el ejemplo, ¿no? Si nosotros elevamos el coste del empresario a la hora de contratar, pues obviamente habrá menos empresarios que contraten, porque no tendrán liquidez. Cabe recordar que aunque la figura del empresario siempre tiende a ser, digamos, a despertar antipatías, tiende a ser antipático, ¿no? La figura. Lo cierto es que el empresario es el que genera trabajo. Y aunque hay una tendencia a pensar que el empresario es un explotador, digamos que es una visión no solamente cínica, sino también irreal. Hay empresarios malvados como hay trabajadores malvados. Hay trabajadores que abusan si pueden de la relación empresario-trabajador, como hay empresarios que abusan si pueden de la relación trabajador-empresario. Y tenemos por ley que garantizar que los empresarios no puedan abusar, así como los trabajadores tampoco, ¿no? Entonces, esta cuestión
para mí debería estar ya muy superada, ya que el empresario es aquella persona que tiene una pescadería que es tu vecino, o aquel que tiene un bar que intenta sobrevivir, o aquel que tiene una tienda online, o aquel que simplemente hace páginas web y intenta venderse, intenta ganar algo de dinero con ello. Los hay que tienen mucho dinero, los hay que tienen poco dinero, los hay que simplemente intentan llegar a fin de mes y comer. Es así de simple. Por tanto, la figura de empresario es una figura altamente dinámica y es muy complejo de definir en términos simplistas, puesto que un empresario es, como digo, desde un panadero a, a un señor que hace páginas web, ¿vale? O sea, es decir, son personas que intentan ganarse la vida de forma autónoma y esto es muy importante, ¿no? Hay que facilitarle a la gente que trabaje a un coste bajo. Eso es muy importante, ¿no? Si dificultamos el trabajo, si dificultamos el acceso legal al trabajo autónomo, estamos dificultando que las personas salgan, ¿no? Salgan de forma airosa a fin de mes con esta liquidez. Y también dificultamos que los empresarios puedan contratar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también debemos priorizar el derecho del trabajador. Yo estoy totalmente de acuerdo, no es que esté de acuerdo, es que para mí es algo básico, ¿no? Y creo que también tenemos que garantizar el derecho del empresario, porque tendemos a pensar que el empresario es Amancio Ortega. Amancio Ortega hay uno entre 1 millón, o menos. En ese sentido, el empresario es aquella persona que es tu vecino, que intenta llegar a fin de mes. Eso es muy importante pensar. Y aunque pensemos que la condición está totalmente establecida por ley, de forma paritaria, creo que no es así. Es decir, nada más darte de alta como autónomo tienes que pagar tu cuota, pero también después tienes que pagar la cuota trimestral, es decir, tienes que pagar los diferentes, el IVA y el RPF, etcétera, ¿no? Y todo esto dificulta mucho que una persona que no tenga dinero se ponga a trabajar de forma autónoma, porque si tiene que empezar a pagar tantos costes va a ser muy complicado. Por tanto, yo estoy muy a favor de que se suba el salario mínimo interprofesional, pero estoy a favor sobre todo de que se haga un análisis de la economía y se vea qué salario mínimo interprofesional debería ponerse de forma científica, es decir, hacer una auditoría o un análisis real de cuál es la economía de toda la nación, cuál es la economía española, cómo se está gestando de forma actual y qué salario mínimo podría ayudar, qué umbral mínimo para la contratación legal podría ayudar para estimular la economía por un lado y también pues para generar los beneficios para el Estado a través de los impuestos, ¿no? Por otro lado, o sea, yo estoy a favor de hacer un análisis sustantivo para determinar de forma científica con todas las herramientas que tenemos financieras y económicas de estos campos, de estas disciplinas, qué salario mínimo interprofesional sería un win-win para todos. Que gana el trabajador, gana el empresario, gana el Estado, ¿no? Yo creo que eso sería lo interesante. Cuando Podemos simplemente sale diciendo que hay que subir el salario mínimo interprofesional a 1.200 euros, no creo que esté haciendo un análisis objetivo de cómo está la economía actualmente y qué salario mínimo debería establecerse para que sea win-win, para que gane tanto el empresario que está optando, ¿no?, por un nuevo empleado, como el empleado que es contratado, como el Estado que recibe dinero de los impuestos. Esto es muy interesante. Yo no digo que haya que regalar al empresario la contratación, no es eso, ni mucho menos, porque aquí hay un contrapeso, está el derecho del trabajador versus el derecho del empresario. De alguna forma se establece esta dicotomía, pero podemos huir de esta dicotomía cuando no nos centramos en el concepto de pérdida del empresario es igual a la ganancia del trabajador, sino que realmente el empleador puede contratar sin tener que tener un gran desgaste económico para beneficiar al empleado. Y esto tiene relación directa con el gobierno, con las administraciones, ¿no? Ya que si facilitamos al empleador poder contratar en base a un salario mínimo interprofesional digno, más que digno, sobre todo digno
en términos realistas, es decir, cómo se encuentra la economía actualmente, pues el salario mínimo interprofesional que la sociedad soporta en términos positivos es este. Ok, vamos a analizar si este salario mínimo también es conveniente en términos éticos, ¿no? Pero seguramente sí lo sea. ¿Por qué? Porque si es la realidad de la propia nación o del propio pueblo, si es esa la realidad implica que es aquello que existe y que puede beneficiar a la estimulación de la contratación, ya que si hacemos políticas públicas idealistas y que no funcionen en términos realistas, estamos obligando a la propia nación, a los ciudadanos, a que se amolden a una situación no existente, no real y no posible. Tengamos en cuenta que si una persona gana 5 euros y le obligamos a pagar de impuestos 10 euros, esa persona se va a endeudar con el Estado 5 euros y además no va a tener dinero para comer. Por tanto, necesitamos hacer un enfoque realista. Si vemos que el ciudadano medio gana 5 euros y va a pagar 10 euros de impuestos, quizás sea conveniente que el propio Estado convenga coger 2 euros de impuestos y permitir 3 euros de posesión al ciudadano, ¿no? Que el ciudadano posea su propio dinero, que esto es un derecho fundamental, ¿no? El poder tener, libertad financiera, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Nosotros, como ciudadanos, deberíamos tener el derecho de la posesión en base siempre también al derecho del Estado de garantizar el bienestar social a partir de la recogida de impuestos, ¿no? Pero también esto debe ser equilibrado a través de una política realista en virtud de análisis constantes de cómo se encuentra la economía real de España, ¿no? Y dentro de esto entra también el concepto de salario mínimo interprofesional, ¿no? ¿Qué sucede? Que si no somos realistas y subimos el salario mínimo interprofesional, que hemos dicho que es un umbral mínimo para la contratación legal, si lo subimos de una forma irreal, pues nos desconectamos de la realidad y ya la política lo que está ejerciendo es una función dominante, obligando a ser sumiso al ciudadano, que tendría 2 alternativas: operar en lo no legal o bien operar en lo legal, pero a cambio no tener ningún tipo de libertad financiera. Por tanto, es una cuestión complicada. Necesitamos en todo momento que el Estado garantice la libertad financiera de los ciudadanos a grosso modo. No se puede hacer de todos, pero sí a grosso modo. Y hacer estudios competentes para ver qué salario mínimo interprofesional podría manejar el ciudadano para poder beneficiar a la estimulación de la contratación de empleo, que es muy importante, ¿no? Volvemos a los economistas, piden al gobierno que deje a un lado la subida del SMI. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque los economistas han estimado, seguramente, ¿vale? Mira, la disputa por la subida del SMI es marketing político que sale barato. Es interesante, es marketing político según algunos economistas. Yo no me voy a meter ahí, ¿vale? Yo no tengo una opinión política o ideológica de esto. En ese sentido, los economistas dicen que, algunos, obviamente, que se deje de un lado la subida del SMI. ¿Por qué? Porque subir el SMI más, que ya está en 950, sería penetrar en el campo de lo irreal, como he comentado, ¿vale? Según estos economistas, yo no soy economista, no puedo dar una opinión, aunque intuyo que entrar en el terreno de lo irreal tiene, como dijo la propia Nadia Calviño, pues al final tendría consecuencias catastróficas, ¿ok? Para muchas personas que están jugándose la vida trabajando para intentar comer, que esto es muy importante. Estamos hablando del sustento de mucha gente, ¿ok? Y se centra en crear empleo para superar la crisis. Claro, esto es interesante, que se centre en crear empleo. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que se cree empleo. La gran pregunta es ¿cómo se crea empleo? ¿Cómo se crea empleo? Subir el salario mínimo no crea empleo, la verdad es que no, pero garantiza el derecho y el ciudadano medio a tener un salario digno, ¿vale? Y eso es muy interesante. Esto es interesante. Tenemos que ver cuál es el salario mínimo interprofesional digno que estimule el crecimiento de empleo. Y en este sentido, ¿cuál es? Obviamente 1.200 euros creo que no es, ¿ok? La gran pregunta que surge aquí es cómo se crea empleo para superar la crisis según estos economistas, ¿vale?
que creo que no te lo dice en el artículo que lo estuve viendo. Y aunque lo diga, bueno, vamos a ir con otra cosa para no ser muy pesados, ¿no? El salario mínimo interprofesional hemos visto, tal. A ver, los hosteleros y comerciantes podrán reducirse a la mitad del alquiler durante la crisis. El gobierno impone rebajar de precios a los grandes propietarios que no renegocien la cuantía de las rentas. A ver, esto es una cosa muy importante. Esto se está diciendo hoy 21 de diciembre. Bueno, 21 de diciembre no tanto, ¿no? 19 de diciembre. Realmente es dramático que el 19 de diciembre se esté diciendo esto. Porque llevamos ya muchos meses de crisis y esto del alquiler realmente pues suena interesante, pero claro, si pensamos en esto, mira, la medida estrella es una rebaja del 50% del alquiler en los locales de hostelería y comercio, propiedad de grandes tenedores, los que tienen más de 10 inmuebles urbanos, sin contar trasteros y garajes. Es decir, el propietario debe tener 10 inmuebles urbanos y si no, no tienes derecho. Para mí, sinceramente, es una medida, a priori suena muy bien, pero claro, aquí pone, los hosteleros y comerciantes podrán reducirse a la mitad del alquiler, pero después te explica que hay unas condiciones que son espartanas. Y esto es muy complicado, a ver, porque yo no quiero hablar negativamente del gobierno, ni mucho menos, ¿no? Pero impone rebajas de precios a los grandes propietarios que no renegocien la cuantía. Esto implica que esos grandes propietarios no pierden dinero hasta desfallecer si reducen al 50% la cuantía de las rentas. Vale, eso me parece loable, ¿no? Sin embargo, si pensamos en el derecho del comerciante de tener su negocio, si tiene un alquiler, si no se cumplen los requisitos, no va a poder tener la reducción. Y yo pienso que debería garantizarse, digamos, la oxigenación financiera del comerciante medio. Y claro, hay una cosa que a mí me irrita profundamente, que no tiene que ver con la política como tal, ¿vale? O sea, es decir, no se trata de que sean políticos o no y tal, sino es una cuestión nuclear que me parece humanitaria, ¿no? Y es que se puede reducir la mitad del alquiler durante la crisis por grandes propietarios. La ley obligará a grandes propietarios a reducir al 50% el alquiler, ¿no? Pero claro, oxigenamos financieramente al comerciante obligando a los grandes propietarios a no cobrar el 50% de esos locales. ¿No hay otra forma de verdad de oxigenar al comerciante? Yo tengo casos muy cercanos de personas que son empresarios a los que se les ha denegado las ayudas. Y me parece que obligar a que un empresario o un propietario, un gran propietario, no reciba el 50% de la cuantía no es la solución, es una de las soluciones, puede ser una solución y yo celebro que esto pueda ser así. La cuestión es que al final es el Estado quien está obligando a un privado a no cobrar el 50%, pero no está ayudando el Estado a nada, está haciendo una ley que obliga a que un grande propietario no cobre una parte del dinero que cobra, ¿no? Que ojo, que no me parece negativa, me parece insuficiente. Lo que digo es que hay un montón de gente que se quedará fuera de esto y esa gente pues no tendrá un tipo de ayuda alternativa, que aunque vemos que hay ayudas por parte del Estado y tal, muchos casos que conozco pues están realmente mal, y que no han recibido la cuantía prometida y todo tipo de burocracia y finalmente le han denegado incluso las ayudas, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que es una forma interesante de trabajar para oxigenar la economía del comerciante, pero claro, es una medida que al final el gobierno, o el Estado, mejor dicho, no aporta nada, obliga a otro a que no cobre. Y eso es a mí lo que me irrita. Es decir, esto no se puede vender como una ayuda del gobierno o como una medida del gobierno, porque el gobierno no establece una medida. Simplemente obliga a un particular a no cobrar, ¿no? Ojo, un particular que tiene mucho dinero. Es que me parece muy bien, ¿no? Pero me parece insuficiente, ¿vale? Insuficiente en ese sentido. Ahora,
si sigue trabajando en esta dirección, empieza a establecer medidas alternativas para ayudar al comerciante a no cerrar, porque conozco muchísima gente que ha cerrado, que no ha recibido la ayuda prometida o le han denegado la ayuda o simplemente no tenía ayuda y han tenido que cerrar. Por tanto, ¿qué me parece esta medida? Esta medida, bueno, puede ser positiva, por supuesto que sí, pero yo creo que todos los alquileres durante ciertos meses deberían haber sido reducidos por ley y el Estado podría haber proveído una cuantía para poder cubrir tal déficit, ¿no? Cabe decir que lo que me irrita realmente es que durante los meses en los que los hosteleros y comerciantes no han podido trabajar, le han estado cobrando la cuota de autónomos religiosamente, han subido la cuota y actualmente la cuota de autónomos está más cara que nunca. Cuando estamos en plena crisis, en plena pandemia, si de verdad el gobierno quiere ayudar, por favor que quite la cuota de autónomos temporalmente o que la reduzca a 50 euros o algo así, porque ese es un gran desgaste financiero para los comerciantes, porque es un dinero que literalmente se le quita cada mes, ¿no? En condiciones normales me parece estupendo que haya una cuota de autónomos, claro que sí, pero si estamos hablando de ayudar al comerciante y al hostelero a no morir en términos laborales, ¿por qué no quitan la cuota de autónomos? ¿O por qué no la reducen? Es que están elevándola de forma gradual, porque sí, es verdad que se escudan en el hecho de que son convenios y son cosas que se hicieron en el pasado y se dijeron de cumplir, ¿no? Pero bueno, pero estamos en una pandemia, es una crisis global. ¿Por qué en lugar de decir que es que los grandes propietarios cobran demasiado por sus alquileres, ¿por qué no directamente le quitáis o le bajáis la cuota de autónomos? Así estimuláis de verdad a la economía y a los comerciantes, incluso incentiváis a que gente se ponga a trabajar. Es una cosa que yo, la verdad es que está bien obligar a grandes propietarios a no cobrar la mitad de la cuantía. Pero si de verdad queréis dar ejemplo, facilitad al autónomo a no pagar tanto al Estado, que aparte del IVA y el IRPF, la cuota de autónomos obligada se las estáis subiendo y es de la más cara que existen. Bien, pues continuamos con una cuestión que es primordial. Tengo aquí las sesiones, que es con respecto a la economía que hemos hablado y demás. Eduardo Garzón, curiosamente, el hermano del ministro Alberto, ha dicho que el dinero es un invento del ser humano y se puede crear sin límites, ¿ok? Y lo publicó el pasado 11 de diciembre por Twitter. ¿Cómo que no hay fondos? El dinero es un invento del ser humano y se puede crear sin límites. A ver, a mí esto me parece muy curioso porque es un economista, habría que hablar con él para saber su punto de vista, pero esa afirmación viola leyes naturales de la economía. El dinero es un invento del ser humano, pero la economía no lo es. La economía es una ciencia. Y en ese sentido, como ciencia, tiene principios y leyes que son a priori inmutables, ¿no? Como la oferta y la demanda, ¿no? Entre otras. En este sentido, ¿el dinero es un invento del ser humano? Bueno, sí, pero la riqueza no la ha creado el ser humano. El concepto de riqueza, el concepto de posesión no lo ha creado el ser humano como tal. Porque es visto que en la propia naturaleza existe riqueza y pobreza. Y claro, la gran cuestión es ¿cómo podemos regular la riqueza para maximizar el beneficio de todos? Pues para eso existe la política económica, que se supone que busca el objetivo primordial de beneficiar al máximo número de personas posibles, ¿no? ¿Qué sucede? Que Eduardo Garzón garantiza que el dinero es un invento del ser humano y se puede crear sin límites. A mí esto me preocupa mucho. Me preocupa porque es el hermano del ministro de Consumo y porque es economista. Yo no soy economista, ¿ok? O sea, lo que voy a dar es mi punto de vista totalmente subjetivo. No obstante, y esto es muy interesante, todas las personas con las cuales he hablado de este hecho, y además la economía que he tenido que estudiar en la universidad, porque en ciencias políticas tenemos que estudiar economía, lo cierto es
que el dinero lo crea el ser humano, pero el dinero es una representación de la riqueza, y la riqueza no la ha creado el ser humano. No se puede crear dinero sin límites, porque entonces habrá mucho más dinero que riqueza, y por tanto la representación de la riqueza se desvirtuará. Es lo que genera inflación y deflación, es lo que trae las crisis. Si creamos mucho dinero, el dinero cada vez vale menos, porque habrá mucho dinero para representar el mismo porcentaje de riqueza, el mismo nivel de riqueza. Por tanto, me preocupa mucho que este señor diga esto y que además sea hermano de un ministro, puesto que o yo no tengo muy claro lo que es la economía y la riqueza y el dinero, o no lo tiene claro un montón de doctores y profesores y de libros, etcétera, o Eduardo Garzón es un iluminado que tiene una verdad hasta ahora desconocida, ¿no? Y es que el dinero es un invento del ser humano y se puede crear sin límites. Cabe decir que los países que tienen control de su propio dinero, que pueden crearlo sin límites, véase Argentina, son países que caen en grandes crisis. España, por ejemplo, no podemos crear dinero sin límites, ya que dependemos de Europa. Si aquí pudiéramos crear dinero sin límites, pues caeríamos en una gran crisis global financiera precisamente en estos días, ya que esta es una cuestión muy preocupante, que una persona tenga poder político o que sea una persona cercana a personas que tengan poder político y que haga este tipo de aseveraciones. Es escalofriante. Es para que todos tiritemos. Porque si esta persona llega a tener algún día control de nuestra economía, posiblemente haga acciones en concordancia con estas aseveraciones, lo que implicaría que literalmente, en lugar de regir a través de las leyes naturales de la economía, estaría actuando en contra de ellas, lo que implicaría finalmente, en lugar de intentar maximizar la abundancia a partir de la riqueza existente, literalmente se cargaría la maximización de esa abundancia y posiblemente se llegaría a lo contrario, ¿no? Como repito, sucede en muchos países que intenta controlar el dinero. Cuando el dinero se controla y se cree que se puede crear sin límites es cuando se cae en grandes problemas financieros, puesto que no es cierto que el dinero se pueda crear sin límites teniendo el mismo valor, que esa es la parte que él no dice. El dinero se puede crear sin límites, pero pierde o cambia su valor, lo devalúa, puesto que si hay muchísimo dinero para representar la misma riqueza, quiere decir que un billete representa menos riqueza. Y eso es muy importante que al menos Eduardo Garzón lo sepa. Y todo el mundo, ¿no? Bien, vamos con la ley de eutanasia que se ha estado trabajando esta semana. Me he traído aquí el boletín oficial de las Cortes Generales del 17 de diciembre de 2020 del Congreso de los Diputados, ¿vale? Me he ido directamente, bueno, me lo he leído entero, lo he estado trabajando y cabe decir que la ley de eutanasia ha sido muy criticada, ya que dice que digamos, el suicidio asistido y el asesinato legal lo permite en circunstancias que no debería, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Sucede que la ley de eutanasia es una ley que busca, sobre todo, dar el derecho a morir, ¿no? ¿Por qué es una controversia? Aparte de porque hay una lucha política constante entre las diferentes facciones políticas, lo cual es desgastante y a veces incluso desesperante. Yo, por ejemplo, como entidad política ciudadana, lo que pretendo es que se entiendan más que se peleen. Me encantaría ver, y lo digo muy de verdad, lo digo muy convencido, me encantaría ver a la mayoría de partidos políticos entenderse, aunque sea lo básico, y crear un clima de afectividad o al menos de armonía en algunas cosas. Me encantaría verlo, en serio, sea quien sea. Porque cabe decir que qué difícil es comprar un solo partido político hoy en día. Es muy difícil ir con uno, ya que todos se están peleando constantemente y al final, de alguna forma, se legitima el conflicto dentro del Congreso de los Diputados, ¿no? Bien, aquí hay una serie de claves. De hecho, me he ido al artículo del País que lo explica. Sé que
algunos dirán que el país es súper izquierdas, lo que queráis. Mira, aquí lo ha resumido bien en unas cuestiones. ¿Qué regula? La eutanasia activa es la acción por la cual un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente. Pero esto es muy interesante. Le pone fin a la vida del paciente primero, después, creo que está por aquí, después de tres, ¿vale? No uno ni dos. De 3 solicitudes o bien afirmaciones de deseo de que se produzca la eutanasia, ¿no? En primer lugar se solicita, luego después de 15 días hay que solicitarlo por segunda vez y antes de que se produzca se tiene que dar el consentimiento explícito. Y en todas las veces la persona que lo dice debe indicar que es un proceso totalmente libre. Y eso es muy interesante, ¿ok? Es un resultado de ninguna presión externa. Por esta parte, cabe decir que las 3 veces garantizarían que si la persona no tiene claro este procedimiento, lo pudiera anular, pudiera revocar el proceso en cualquier momento. Por tanto, se puede revocar el proceso, que suele durar en torno a un mes, ya que se producen 15 días mínimos entre una solicitud y la segunda. Luego hay una deliberación por parte del equipo médico, ya que el médico, el facultativo que lleve el caso, tiene primero que dar el visto bueno y después, y esto es muy interesante, y después tiene que ir a un equipo de facultativos que va a existir en cada comunidad autónoma y en cada gran ciudad. Por tanto, en primer lugar, el facultativo debe dar su consentimiento explicando el por qué, y ahora veremos esto, que es muy interesante, pero también tiene que remitir el caso directamente, a ver si lo tengo por aquí, porque para que sea... Vale, la Comisión de Garantía y Evaluación, ¿vale? Tiene que remitir el caso a la Comisión de Garantía y Evaluación, que es una Comisión de Garantía y Evaluación que se supone, ojalá que sí, Dios lo quiera, ¿vale? Que es una comisión que tendrá carácter multidisciplinar y deberá contar con un número mínimo de 7 miembros, entre los que se incluirán personal médico y juristas, ¿vale? Tiene un carácter jurídico y un carácter médico, y el Ministerio de Sanidad y los presidentes de las comisiones de garantía y evaluación se reunirán anualmente. Y en cada administración autonómica pues habrá una comisión de garantía y evaluación que garantice que cada caso que se confirma de eutanasia esté dentro de los cánones legales, ¿ok? Y esto es muy interesante. ¿Cuándo se puede producir eutanasia? Se produce en 2 casos. La primera es una incapacitación, la segunda, bueno, vamos a verlo aquí porque está en el capítulo 5, no, en el artículo 5, ¿vale? Vamos a verlo en el artículo 5 porque son los requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir. En primer lugar sería, vamos a verlo, el punto D, ¿ok? Sufrir una enfermedad grave e incurable. Ese es el primer punto. Si sufrimos una enfermedad grave e incurable, se podría solicitar. Grave e incurable. Luego, explica arriba en el preámbulo que es una enfermedad grave e incurable, ¿vale? En el segundo caso, un padecimiento grave crónico e imposibilitante. Grave, crónico e imposibilitante. Es decir, si padecemos uno de estos 2 cuadros, cuadro A, enfermedad grave e incurable, o cuadro B, padecimiento grave, crónico e imposibilitante, podríamos solicitar esta prestación de ayuda para morir. Bien, pues vamos a leer qué significa cada término, ¿ok? Esto es interesante. A ver, vamos a verlo. A ver. Bien, en primer lugar, enfermedad grave e incurable. Es la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos, constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva, ¿vale? Es decir, si una persona experimenta sufrimientos físicos o psíquicos
sin posibilidad de alivio, que sean insoportables, que la persona considere intolerables, con un pronóstico de vida limitado y en un contexto de fragilidad progresiva se podría dar la eutanasia. El otro caso es padecimiento grave crónico e imposibilitante. Este sería un cuadro en el que la persona no pudiera valerse por sí misma, es decir, tuviese que depender de alguien. Y además, y esto es muy importante, se produce sufrimiento psíquico o físico, ¿vale? E intolerable para la persona. ¿Qué sucede? Pues dice, en ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico. ¿Qué sucede? Que muchas personas de muchos colectivos y en este punto han encontrado una cuestión vital ética, y es que la ley de eutanasia facilita la ayuda para morir, pero dicen que esta ley no facilita la ayuda para vivir. Dicen que en los últimos años, y es cierto, es un dato objetivo, la ley de dependencia no ha sido cubierta económicamente con, el apoyo económico que debería tener, ¿no? Y claro, están diciendo justamente necesitamos mayor ayuda para la ley de dependencia y para la vida, para garantizar la vida de personas, por ejemplo, con ELA, que por ejemplo, la Asociación de Enfermos de ELA está muy enfadada. He leído por Twitter y demás enfermos con ELA que meten mucha caña al gobierno, meten mucha caña porque dicen que el gobierno no les escucha. No lo sé, yo no lo sé, ¿vale? Pero hay muchos afectados que garantizan que el derecho a la vida no se trabaja el derecho a la buena muerte. ¿Qué sucede? A ver, yo sinceramente pienso que una persona que no está padeciendo una situación como esta no va a entender la situación. Una persona que realmente tiene padecimiento grave, crónico, imposibilitante, que afecta sobre su autonomía física y psicológica, etcétera, y que ve su vida mermada y dependiente y demás, esa persona, si está en plenas facultades, puede dar su punto de vista, que va a ser mucho más valioso que el punto de vista de cualquier persona de la calle que no está padeciendo eso como actor, sino que lo vive como observador, y esto es muy importante. De hecho, en psicología se habla del efecto observador-actor, que es necesario entender, ¿no? Nosotros cuando vivimos algo lo experimentamos diferente a cuando lo estamos observando, y además actuamos de forma diferente. Por tanto, todo el mundo tiene derecho a la buena muerte. Sí, está garantizada la muerte y está garantizado la no vida, por decirlo así, ¿no? Eso yo creo que todo el mundo podríamos tenerlo más o menos claro. La cuestión es si se está trabajando el derecho a la vida de forma correcta. En caso de que no se estuviese haciendo, debería hacerse. Y en caso de que se esté haciendo, ¿qué problema entonces hay para que haya una ley de eutanasia que garantice que las personas puedan morir dignamente? ¿Qué problema hay? ¿Que se va a crear, una mafia legal de asesinatos asistidos o suicidios obligados? Yo sinceramente no lo sé. Yo he leído la ley y yo no estoy viendo a priori ese gran problema. Sí veo que puede ser malentendida y que si hay actores que malentiendan esta ley se pueden cumplir eutanasias no procedentes. Pero esa es otra cuestión, es decir, es la cuestión de que se aplique la ley de forma perversa o directamente que se aplique de forma no correcta. La ley tal y como está redactada, yo creo que garantizaría la buena muerte. Y en este sentido, la gran cuestión es si estamos preparados como pueblo para una ley que garantice la muerte de una persona legalmente. Yo sinceramente no lo sé. Ojalá que sí. Ojalá que sí. La cuestión es si hay una balanza, si hay una compensación, si hay un equilibrio entre el derecho a la vida y el derecho a la muerte. Ese yo creo que sería el gran debate, ¿no? Yo sinceramente no lo sé. Algunos actores garantizan que el derecho a la vida no está en España bien consolidado y que hay que ayudar
a eso, a la asistencia. Hay que ayudar y hay que dar liquidez a las cuestiones de dependencia que además nos están cobrando en muchos casos. ¿No? Por tanto, muchos consideran que es cínico hablar de la ley de eutanasia y trabajar la ley de eutanasia en una época en la que han muerto tantos españoles, en una pandemia que ha sido una calamidad en nuestro país, y además en unas condiciones que dicen que no se trabaja el derecho a la vida a través de la ley de dependencia con la contundencia y la firmeza que se dijo en un pasado que se iba a hacer, ¿no? Estas son cuestiones que yo dejo aquí, que no sé si son así como tal. Si es cierto que los datos objetivamente no son halagüeños con respecto a la ley de dependencia, que debería trabajarse de forma más contundente, objetivamente hablando, según los datos, ¿no? Pero eso invalida el hecho de que se pueda garantizar la ley de la eutanasia de forma ética y moral en estos tiempos. ¿Deberíamos haber esperado un añito más, o un año y medio, un par de años, después de esta pandemia, después de este shock que ha sido tantos miles de muertos en España, tanto por el coronavirus como por todo aquello que viene a colación del coronavirus? Quizás se hubiese tenido mayor tacto a la hora de demorar la aprobación en el Congreso de los Diputados y en el Senado de esta ley para permitir al pueblo oxigenar su mente después de una época de muerte como está siendo la pandemia y el confinamiento, ¿no? No sé, lo dejo ahí. Yo sinceramente pienso que si se trabaja el derecho a la vida de la forma correcta, que espero que lo haga el gobierno, no tendría por qué haber problemas para trabajar el derecho a la buena muerte, ya que hay personas, por desgracia, que lo necesitan, porque ojalá no existiera la ley de eutanasia, porque no existieran personas que lo necesitaran, pero si hay personas que lo necesitan, ¿cómo no hacer una ley que garantice que no sufran? Pero claro, esta cuestión es tan complicada de tocar, que trasciende la objetividad. Porque más allá de que haya personas que realmente estén imposibilitadas, incapacitadas y que no tengan solución, la gran cuestión es, ¿debería ser legal darles muerte? Y yo creo que esa cuestión no lo va el ser humano a resolver tan fácilmente. Porque estamos hablando de una cuestión que toca directamente en el hueso de la conciencia de la humanidad, la muerte. Cosa que no hemos entendido todavía como humanidad, que es la muerte. Todavía es un trauma para nosotros la existencia de esta cosa, que sin embargo es lo único que todos tenemos garantizados desde que empezamos a vivir, ¿no? Por tanto es una cuestión pendiente la muerte. Y por ende, también, la existencia de una ley que regule la muerte obligatoria en los casos que así sea. Bueno, espero que os haya sido de provecho y que os haya gustado. Nos vemos pronto.